Bienvenidos. Mi nombre es Sofía Velandia, periodista e internacionalista de los conflictos geopolíticos. En el informe de hoy hablaremos sobre el conflicto Israel y Palestina. Cuando hablamos sobre este debemos tener en cuenta algunas claves para entenderlo. Para empezar, sentaremos las bases de qué tipo de conflicto estamos hablando. En este caso tiene correlación la religión, el territorio y la cultura. En lo religioso se pone en disputa la religión judía e islámica, que tiene que ver con el territorio santo que se disputan ambos países, la soberanía, la cultura y el reconocimiento que este tiene en juego. Luego definiremos geográficamente el territorio contando los antecedentes y las reclamaciones históricas y daremos un contexto ideológico y cultural. En el informe de hoy tendremos algunos invitados especiales. Vitis Baos, internacionalista, experto en conflictos. Cristian Rodríguez, historiador especializado en Medio Oriente. Natalia López, analista e historiadora especializada en Medio Oriente. Y al final contaremos con la presencia de nuestra invitada especial, Amy Rodríguez, especialista en conflictos geopolíticos. Bienvenidos. A continuación estamos con nuestro analista invitado, Vitis Baos, que nos hablará sobre las delimitaciones geográficas. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Vamos a apoyarnos en la imagen que está proyectada para demostrar la delimitación geográfica del conflicto entre Israel y Palestina. Ahora ubicaremos las delimitaciones. Al norte tenemos al Líbano, al noreste la frontera con Siria, al este, continuando con las delimitaciones, tenemos a Jordania, que es una frontera bien extensa. Al suroeste, la delimitación geográfica llega hasta el Sinaí, frontera con Egipto. Y por último, tenemos la frontera con el mar Mediterráneo. Además de esto, vamos a explicar en la delimitación geográfica la partición que hizo las Naciones Unidas en 1947, donde dividía el territorio en dos. Una parte israelí en azul y otra parte en verde de Palestina. Como podemos ver, acá está Cisjordania y en la parte de aquí se encuentra Gaza. A continuación, nuestros siguientes invitados hablarán sobre los antecedentes históricos y las esferas de influencia. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. A continuación, explicaré el origen del conflicto de Israel y Palestina, que tiene profundas raíces históricas, políticas, territoriales y religiosas. En primera parte, vamos a hablar de 1918, donde Palestina estuvo bajo el control británico. Durante la Primera Guerra Mundial, Reino Unido y Francia firmaron un pacto que dividió a los territorios por zonas de influencia. Y en este caso se emitió una declaración de Balfour y se hizo lo que fue el Hogar Nacional Judío. Pasamos a 1947, la ONU intenta dividir Palestina en dos estados. En este caso se derrota el Imperio Otomano y el Reino Unido asumió el control de Palestina. La migración judía aumentó debido a esto hacia Europa y la ONU propone una partición de Palestina en dos estados independientes, los cuales eran el judío y el árabe. En este caso, Jerusalén queda bajo la influencia del control internacional, pero este no es aprobado ni por Israel ni por Palestina. En 1948 se hizo la declaración del Estado de Israel. Después de la propuesta de la ONU de la partición de Palestina, Israel declara su independencia, desencadenando la primera guerra de Israel y Arabia. Los palestinos fueron desplazados de Nakba y Israel ganó el territorio, que en este caso fue asignado por los árabes como propuesta de la ONU. Egipto controla la Franja de Gaza, Jordania, Cisjordania y Jerusalén. A continuación, vamos con el siguiente antecedente histórico, que es la Guerra de los 6 días en 1967. Tras la guerra, Israel atacó y obtuvo una victoria decisiva sobre la coalición árabe. Como resultado, tuvo el control sobre Sinaí y después de esta guerra, Israel anexó más territorios que fue Gaza, Jerusalén,
el Sinaí y Altos del Golán. Esto generó o aumentó el sentimiento nacionalista y como resultado se dieron ataques terroristas. Vamos con 1973, la guerra de Yom Kippur. En este caso, Egipto y Siria atacaron sorpresivamente a Israel en la guerra de Yom Kippur para recuperar los territorios perdidos. Estados Unidos declaró su apoyo a Israel, mientras que la Unión Soviética respaldó a países árabes. Y tras intensas negociaciones en 1978, Israel y Egipto firmaron acuerdos en el Camp David, que incluyeron la evolución del Sinaí a Egipto, y al año siguiente se cerró o se terminó de acordar el Tratado de Paz entre esos países. Muchas gracias por su invitación. A continuación seguiremos exponiendo el tema. Ahora vamos con la primera intifada que ocurrió en 1987 y esto fue gracias a un choque que ocurrió de trabajadores palestinos y después ocurrió con un trabajador israelí, lo que llevó a un conflicto en estos dos países y después de esto, durante 6 años de dominio israelí, pues los palestinos dieron como su independencia. Después tenemos la Cumbre de Madrid, que ocurrió de 1991 a 1992. Esto fue un acuerdo que intervino Estados Unidos para que los israelíes y palestinos llegaran a un acuerdo, pero no pudieron llegar a ningún acuerdo. Y después en Noruega hicieron como una especie de reunión secreta para llegar a un acuerdo entre israelíes y palestinos, pero pues no se concretó nada. Después tenemos en el 2006, Hamas se hace con el poder en la Franja de Gaza. Aquí lo que ocurrió fue que Hamas se hizo en las elecciones de Palestina durante este periodo y pues gobernó durante este momento la Franja de Gaza. En 2017 tenemos que por parte de Estados Unidos en ese momento, a cargo del expresidente Trump, reconoció como a Jerusalén la capital de Israel y trasladó allí su embajada a la actual capital reconocida por Estados Unidos. Y en la actualidad, que fue en el 2021, tenemos que pues es el conflicto que está actualmente surgiendo entre estos dos países y como hemos podido ver en noticias y en demás artículos, es un conflicto que hasta el momento hoy percude entre estas dos naciones. Ahora vamos a analizar la actualidad del conflicto entre Israel y Palestina. Como hemos visto en los antecedentes, hemos tenido diferentes enfrentamientos bélicos entre ellos. En la actualidad, la situación se ve agudizada por el ataque terrorista de Hamas en territorio palestino. Eso siendo usado por el gobierno de Israel para realizar una operación militar donde busca acabar con el grupo Hamas que tiene el poder de facto en Palestina. Las Naciones Unidas han exhortado a Israel a cumplir las resoluciones que ellos han hecho acerca del tratamiento y los derechos humanos que están siendo vulnerados en Palestina. Además de que en la política internacional Israel se ha quedado solo. Solo cuenta con el apoyo de Estados Unidos, quien, gracias a su poder de veto, mantiene a raya las resoluciones de la ONU. A continuación vamos a evaluar las esferas de influencia en el conflicto entre Israel y Palestina, que se extienden tanto a nivel regional como internacional. Israel tiene una influencia en la región debido a su poder militar y económico, así como a sus relaciones con países vecinos como Egipto, Jordania y algunos estados del Golfo. También tenemos a Palestina, que aunque es más fragmentada, la autoridad palestina tiene cierto grado de influencia en la Franja de Gaza y partes de Cisjordania, mientras que Hamas controla Gaza, cuenta con el apoyo político y financiero de algunos países árabes y musulmanes. A nivel internacional tenemos a Estados Unidos, que ha sido históricamente un aliado cercano de Israel y ha dejado una influencia significativa en la política de la región, incluyendo la mediación en el conflicto. Tenemos a la Unión Europea, la UE, que es uno de los principales donantes, que ayuda a los palestinos y ha buscado desempeñar un papel mediador en el conflicto.
También tenemos a las Naciones Unidas a través de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. La ONU buscaba una solución pacífica al conflicto y ha apoyado la creación de un Estado palestino. Tenemos también países árabes, que varios países árabes como Egipto, Jordania, Arabia Saudita tienen interés en el conflicto y pueden ejercer influencia a través de su apoyo político y financiero a Palestina, así como mediante la presión diplomática sobre Israel. También tenemos a Irán, que ha apoyado históricamente a grupos militantes palestinos como Hamas y Yihad Islámica Palestina, lo que le da cierta influencia en el conflicto. Y esos fueron las influencias tanto a nivel regional como internacional. Gracias por la invitación. Vamos a hablar ahora de la reclamación histórica del territorio por parte de Palestina. Esta se relaciona más que todo con la religión, ya que para los palestinos es la tierra prometida que se mencionaba en la Biblia. Allí se encuentra Jerusalén, considerada una ciudad sagrada, donde está el Muro de los Lamentos, el último vestigio del segundo templo judío, la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Pero también se reclama el territorio porque ha sido el sitio para vivir de los palestinos durante muchos siglos. Que después de esto, después de la separación, muchos palestinos fueron expulsados de sus hogares. Para seguir con la línea, vamos a dar un contexto ideológico y cultural, donde podemos mirar que desde el siglo XIX y a principios del siglo XX creció un sentimiento de nacionalismo por parte de los palestinos, donde se buscaba la autodeterminación y la creación de un Estado palestino independiente en el territorio. Este se creó tras la creación del Estado de Israel. En Nakba, en 1948, cientos de palestinos fueron expulsados de sus hogares, creando una población de refugiados, siendo esto la iniciativa para crear el Movimiento de Resistencia y Liberación en Palestina, la OLP, y grupos militares como Hamas y Yihad Islámica. Tácticas militares y políticas que se crearon para la lucha contra la ocupación de Israel, dando así también paso a que Jerusalén fuera considerada la capital de este estado. El panorama de este conflicto podría dejar consecuencias devastadoras, como ya lo hemos presenciado con la cantidad de masacres masivas y los desplazamientos. Sabemos que la solución a este conflicto se ve muy difícil, ya que Netanyahu y su movimiento necesitan de la guerra para permanecer en el poder, así como Hamas la necesita para seguir existiendo. Y en esta zona tan estratégica, las fuerzas externas pesan demasiado. Los intereses económicos de las empresas, productoras de armas y muchas de ellas en su mayoría israelíes. La mejor solución propuesta es la creación de dos estados independientes, con los plenos derechos y fronteras bien definidas, y autonomía soberana, lo que requiere un cese al fuego y frenar estas actitudes por ambos bandos, reconociéndose como seres humanos y respetando sus plenos derechos, acatando la resolución de las Naciones Unidas, incluyendo el rechazo de las ideas supremacistas de ambos partidos, que en su mayoría son radicales, que abogan por borrar a Palestina y otro por destruir completamente a los judíos. Ambos merecen un país de derechos humanos y seguridad y paz. Bueno, y eso sería todo por el informe de hoy. Muchas gracias a nuestros televidentes e invitados por la presencia de hoy y nos estaríamos viendo en un próximo. Muchas gracias.